novia declaró: «Somos tus amigos jugadores o yo, elige ahora». Después de jugar durante 1 hora, dije: «Elección fácil». Luego empaqué mis cosas mientras aún estaba en el chat de voz. Mis amigos lo escucharon todo y organizaron una fiesta para mi celebración del Día de la Libertad. Me llamo Isandro, y siempre he considerado los videojuegos no solo un pasatiempo, sino una manera de desconectar del mundo y compartir con mis amigos. Desde hace años tenemos un grupo sólido: Efren, Nael y Torio. Cada uno con su estilo, con su rol dentro de las partidas, pero todos unidos por el mismo entusiasmo. Para mí, esas horas frente a la pantalla significaban risa, complicidad y una válvula de escape frente al estrés diario. Cuando conocí a mi novia Vianey, ella lo entendió al principio. Incluso me preguntaba sobre los juegos, escuchaba cuando le hablaba de alguna partida intensa y hasta se sentaba a mi lado un rato mientras yo jugaba. No era lo suyo, pero se mostraba curiosa. Yo lo valoraba porque pensaba que esa tolerancia era un reflejo de lo mucho que me quería. Sin embargo, con el tiempo las cosas comenzaron a cambiar. Ella empezó a notar que muchas veces, en lugar de salir con ella o ver una película juntos, yo prefería conectarme con mis amigos. Al inicio eran comentarios sutiles: ¿otra vez vas a jugar? O ¿no te cansas de estar frente a esa pantalla? Yo solía reírlo, minimizarlo, pensando que no era grave, pero la incomodidad de Vianey fue creciendo. Hubo un punto en que me lo dijo de frente: «Isandro, siento que compito con tus juegos. No entiendo cómo puedes pasar tantas horas ahí y tan pocas conmigo». No supe qué contestar. Me defendí diciendo que también compartíamos momentos, que no todo giraba en torno a mis amigos jugadores. Pero ella no lo veía así. Empezó a notarse en su actitud. Se cruzaba de brazos mientras yo me conectaba, hacía ruidos exagerados para llamar mi atención o se marchaba de mi casa de golpe, sin despedirse, cuando notaba que prefería terminar una partida. Yo trataba de justificarme. Le decía que era mi manera de relajarme, que todos necesitábamos un espacio personal. Ella respondía que su espacio personal estaba bien, pero que cuando se convierte en evasión constante, ya no era sano para la relación. Las discusiones comenzaron a volverse frecuentes. Vianey sentía que yo la excluía, que había un mundo donde no tenía cabida. Incluso me reclamó una vez después de que cancelé una cena para conectarme a un torneo improvisado con mis amigos. «No puedo creerlo», me dijo con un tono seco. «¿Me cambiaste por un juego? ¿En serio?». Yo traté de explicarle que era algo planificado con poco tiempo, que era importante para el grupo porque habíamos esperado semanas a que todos coincidieran. Pero en sus ojos solo vi decepción. A partir de ahí, su paciencia comenzó a agotarse. Lo que antes eran bromas sarcásticas se convirtieron en reproches directos. «No sé por qué estoy contigo si prefieres hablar con Efren y Nael todo el día en lugar de hablar conmigo. Siento que tus verdaderas citas son con ese juego y no conmigo». Y aunque trataba de compensar las cosas llevándola a cenar o haciendo planes juntos, parecía que el daño ya estaba hecho. Ella me veía con el control en la mano y automáticamente se molestaba. Incluso cuando le aseguraba que sería solo 1 hora, siempre terminaba acusándome de prolongar demasiado el tiempo. Recuerdo un día en específico. Ella llegó a mi departamento con la idea de pasar la tarde viendo una serie juntos. Yo ya había quedado en jugar con los chicos 1 hora antes. Le pedí paciencia, que solo sería rápido. Terminamos discutiendo porque la hora rápida se extendió casi 3. Cuando salí del chat de voz, la encontré en la sala, de brazos cruzados, y con una expresión de fastidio que lo decía todo. «No me hagas perder más mi tiempo, Isandro. No vine para sentarme a ver cómo juegas», me dijo con una frialdad que me golpeó más que cualquier grito. Desde ese día las cosas escalaron. Ya no se trataba de simples quejas, sino de un enojo acumulado. Vianey empezó a mostrar señales de hartazgo, de que estaba al límite. Hasta que, una tarde, mientras yo aún estaba conectado con mis amigos, soltó el ultimátum. Yo llevaba los auriculares puestos, en medio de una partida intensa, cuando de pronto ella se plantó frente a mí y me gritó: «Isandro, basta ya. O son tus amigos jugadores o soy yo. Elige ahora mismo». En ese momento el ambiente se congeló. Ni siquiera mis amigos hablaron al otro lado del chat de voz. Todos escucharon su declaración. Yo la miré con incredulidad.
porque aunque había pensado que su molestia era grande, nunca imaginé que llegaría a forzarme con una elección así. Ella esperaba que soltara el control, que me disculpara y la abrazara. Pero no lo hice. Seguí jugando, terminé la ronda, respiré hondo y solo entonces respondí. Elección fácil. Lo dije con calma, casi como si hubiera estado pensando en esa respuesta desde hacía mucho tiempo. Lo que sucedió después marcaría un antes y un después en mi vida. Después de decir aquellas palabras, elección fácil, Vianney quedó en shock. Su rostro se tensó, como si no pudiera procesar lo que había escuchado. Esperaba que me levantara suplicante, que la detuviera, que le demostrara que su ultimátum había surtido efecto. Pero no hice nada de eso. Seguí tranquilo, respirando hondo, mientras en mi cabeza se formaba una claridad que hasta ese momento me había faltado. Mis amigos en el chat de voz permanecían en silencio, seguramente intentando entender lo que acababa de ocurrir. Yo sabía que lo habían escuchado todo, y lejos de avergonzarme, sentí una especie de liberación. Era como si al pronunciar esas dos palabras hubiera cerrado un capítulo lleno de discusiones. Me levanté, quité mis auriculares y caminé hacia mi habitación. Vianney me siguió, furiosa. ¿Qué significa eso?, exigió. Significa que no voy a renunciar a mi libertad ni a mis amigos porque no sabes lidiar con mis pasatiempos. Su respiración era agitada, sus manos temblaban de ira. Intentó decir algo más, pero yo ya había abierto el armario y empecé a sacar mi maleta. ¿Qué estás haciendo?, preguntó incrédula. Lo que debería haber hecho hace tiempo, respondí sin levantar la voz. No voy a vivir bajo amenazas ni ultimátums. El sonido de las cremalleras y el golpeteo de la ropa contra la maleta llenó el ambiente. Mientras tanto, mis auriculares seguían conectados y abiertos en el escritorio. Mis amigos, sin querer, estaban siendo testigos de todo el intercambio. Escuchaban cada palabra, cada suspiro contenido, cada portazo que daba Vianney mientras yo guardaba mis cosas. ¿De verdad vas a dejarlo todo por un juego?, dijo ella con una mezcla de rabia y desesperación. Me giré para mirarla fijamente. No es por un juego, Vianney, es por respeto. Nadie que me quiera de verdad me pondría a elegir entre algo que disfruto y su amor. Eso no es amor, es control. Ella se quedó callada por un instante, como si no supiera cómo contraargumentar. Su silencio me confirmó que había llegado el final. Terminé de empacar, cerré la maleta y tomé mis llaves. Mientras caminaba hacia la puerta, escuché a Efrén hablar en el chat de voz. «Hermano, ¿estás bien?». No respondí en ese momento. Solo miré por última vez a Vianney, que seguía en medio de la sala, con la cara desencajada por la frustración. Si alguna vez te detienes a reflexionar, entenderás que esto no lo causaron mis juegos, sino tu incapacidad de aceptar que cada persona necesita su propio espacio. Salí y cerré la puerta con calma. El pasillo parecía más largo de lo habitual, pero cada paso me sabía a victoria. Llegué al auto, guardé la maleta y solo entonces volví a ponerme los auriculares. «Chicos», dije con un tono entre aliviado y cansado, lo escucharon todo. «Supongo que ahora soy oficialmente libre». Al otro lado, la reacción fue inmediata. Risas, palabras de ánimo, chistes improvisados para aliviar la tensión. Torio exclamó: «Pues entonces, hoy queda bautizado como el Día de la Libertad de Isandro». No pude evitar reírme. La seriedad del momento se mezclaba con la ligereza de mis amigos, y de pronto todo me pareció más llevadero. Efrén propuso hacer una fiesta improvisada el fin de semana en su casa. «Nada de lamentos, hermano. Vamos a celebrar que elegiste tu dignidad antes que una relación que solo te limitaba». Acepté sin dudarlo. Sentía que lo necesitaba, que no solo se trataba de un desahogo, sino de marcar un antes y un después. Los siguientes días, Vianney intentó contactarme. Mensajes, llamadas, incluso correos. Decía que había actuado en un arranque de ira, que no era justo que todo terminara así. Pero cada palabra que me enviaba llegaba demasiado tarde.
Había pasado mucho tiempo ignorando mis necesidades, minimizando mi libertad y construyendo un muro de resentimiento entre los dos. Ya no había vuelta atrás. Lo curioso es que, cuanto más insistía, más convencido estaba de que había tomado la decisión correcta. Yo ya no sentía culpa, solo un alivio creciente. Era como quitarse una mochila cargada de piedras que había llevado durante meses sin darme cuenta del peso real. El fin de semana llegó y la famosa fiesta de la libertad se volvió real. Efrén organizó todo: luces, bebidas, música y hasta una pancarta improvisada que decía «Bienvenido al lado libre, Isandro». Cuando entré y vi a todos mis amigos levantando sus vasos en mi honor, supe que había encontrado mi verdadero círculo, ese que no exige, no presiona, no impone. Durante la fiesta, recordamos 1000 anécdotas de juegos, entre risas y bromas. Nael me dijo algo que se me quedó grabado. Una pareja debería sumarse a lo que eres, no restarte. Si ella te veía jugar como un rival, no como una parte de ti, estaba condenada a fallar. Asentí. Era cierto. Nunca se trató de elegir entre mis amigos y mi novia. Se trataba de elegir entre quien aceptaba quién era yo y quien intentaba moldearme a su conveniencia. Esa noche, mientras reíamos y planeábamos el próximo torneo, entendí que mi decisión no había sido solo un acto de rebeldía. Había sido un acto de respeto propio. Y aunque todavía quedaban ecos de lo vivido, en ese momento sentí que estaba cerrando definitivamente un ciclo. La fiesta de la libertad se convirtió en una de esas noches que parecen interminables. Había risas, música y la sensación de que había dejado atrás un peso enorme. Sin embargo, cuando la euforia comenzó a bajar, las palabras de mis amigos empezaron a calar más hondo. Fue Nael quien rompió la burbuja de celebración. Entre copa y copa, se acercó y me habló con un tono más serio que de costumbre. «Isandro, me alegra que estés bien, de verdad. Pero quiero decirte algo que quizá no quieras escuchar». Lo miré con curiosidad. Él continuó: «Elegiste tu libertad y lo respeto. Pero recuerda algo. Nosotros, tarde o temprano, vamos a hacer nuestras vidas. Un día Efrén encontrará a alguien con quien quiera casarse, Torio tendrá hijos, yo mismo espero formar una familia. Y en ese momento no vamos a estar disponibles todas las noches para jugar como ahora». Sus palabras me golpearon más que cualquier reproche de Vieni. Nunca lo había visto de esa manera. Para mí, los videojuegos y las sesiones con mis amigos eran un refugio eterno, un mundo que siempre estaría ahí. Pero lo que Nael decía era cierto. La vida de cada uno tomaría rumbos diferentes y ese círculo que tanto me protegía no era inmortal. Intenté bromear para quitarle peso. «Bueno, siempre quedarán los fines de semana, ¿no?». Nael negó con la cabeza. «Quizás sí, pero no será lo mismo. Lo que quiero decirte es que no está mal amar tus pasiones, pero también necesitas aprender a equilibrarlas con otras cosas. Porque si no, cuando quieras mirar hacia atrás, puede que lo que perdiste ya no se pueda recuperar». Me quedé en silencio. En medio del ruido de la fiesta, sus palabras resonaban con más fuerza que la música. Era como si me mostrara un espejo que yo me había negado a mirar. Durante los días siguientes, esas ideas no me dejaban tranquilo. Comencé a pensar en Vianney, en los mensajes que no respondí, en las llamadas que ignoré, en los intentos de reconciliación que deseché sin siquiera leer completos. ¿Y si había sido demasiado duro? ¿Y si, en lugar de verlo como un control, era solo su forma de gritar que necesitaba más de mí? Pero cuando finalmente reuní valor para intentar hablar con ella, ya era demasiado tarde. Había desaparecido de mi vida. Me había bloqueado de todas partes, y los amigos en común me dijeron que había decidido seguir adelante sin mirar atrás. La noticia me cayó como un balde de agua fría. Una parte de mí se sintió traicionada, como si no hubiera esperado lo suficiente. Pero otra parte entendía que nadie puede esperar indefinidamente a alguien que no está dispuesto a ceder un poco. Efrén, siempre el más franco, me lo dijo un día mientras jugábamos. «Mira, hermano, nosotros te apoyamos porque sabíamos que estabas harto de los ultimátums. Pero también sabemos que Vianney no era mala persona. Estaba cansada, sí, y tú nunca quisiste ver hasta qué punto». Torio añadió:
Te defendimos porque somos tus amigos. Pero la verdad es que ella tenía razón en algo. Muchas veces no existías para nadie fuera de este chat de voz, y una pareja quiere sentirse parte de tu vida, no tu rival. No respondí. Solo bajé la mirada y apreté los labios. Sentía que tenían razón, pero reconocerlo en voz alta era difícil. Los meses pasaron, y poco a poco, mis amigos empezaron a alejarse. No porque me abandonaran, sino porque sus vidas cambiaban. Nael se mudó con su novia. Efrén comenzó un nuevo trabajo que le quitaba horas de juego, y Torio empezó a estudiar una maestría que le exigía fines de semana enteros. Lo que antes era un grupo inseparable se fue desarmando sin que pudiéramos evitarlo. Yo seguía jugando, pero ya no era igual. Había noches en que me conectaba y no había nadie más en línea. El silencio reemplazaba a las risas, y las pantallas que antes me parecían un refugio, ahora me recordaban todo lo que había perdido. Un día, mientras jugaba solo, pensé en lo que Nael había dicho aquella noche de fiesta. Cuando quieras mirar hacia atrás, puede que lo que perdiste ya no se pueda recuperar. Y comprendí que ese momento había llegado. Quise correr a buscar a Vianney, a decirle que estaba dispuesto a cambiar, que podía equilibrar mejor las cosas. Pero ya no había forma. Ella había dejado de intentar arreglar lo nuestro, y yo había esperado demasiado. La vida me enseñó de golpe que no se trata de elegir entre tu pasión y tu pareja, sino de aprender a dar espacio a ambas. Porque cuando solo apuestas por una, corres el riesgo de perder la otra para siempre. Hoy sigo en contacto con mis amigos, aunque ya no jugamos como antes. Cada uno tiene su vida, su rumbo, y me alegra verlos crecer. Pero en mi interior sé que, aunque me apoyaron en su momento, ellos entendieron mucho antes que yo que la vida no se trata solo de videojuegos. La diferencia es que yo aprendí esa lección demasiado tarde. Esa fue mi historia. Perdí a alguien que quizá merecía un esfuerzo mayor, porque me negué a ver más allá de mis juegos y mis amigos. ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? ¿Habrían elegido distinto o creen que tomé la decisión correcta? Déjenme su opinión en los comentarios. Quiero leer lo que piensan.